Buenas noches, profe. Soy Valeria Sánchez López del equipo Pepo y le voy a hablar acerca del experimento 1 de la botella de Marriott del reporte 1. Le voy a presentar la pantalla. Voy a iniciar el tiempo para que no se me vaya a ir. Y aquí se la comparto. Bueno, pues está toda la portada. Usted ya nos conoce claramente. Somos el equipo 2, Pepo. Bueno, en nuestro proyecto trabajamos sobre un dispositivo que se llama la botella de Marriott. Literalmente es una botella con un popote y mediciones en el centro, en donde queremos comprobar experimentalmente la ecuación de Bernoulli, la velocidad de salida de un fluido, pues a través de las ecuaciones de Bernoulli, la ecuación de continuidad, etcétera. Aquí podemos ver directamente los resultados en el resumen, en donde el valor de la velocidad fue de menos 0.817 con una incertidumbre de 0.22 metros sobre segundo, que pues equivale porcentualmente a 28%, y el valor teórico de la velocidad, o sea, lo que nos debió salir, esto se obtiene gracias al teorema de Torricelli, es de raíz de 2 gravedad por altura, que debió de ser de menos 1.4 metros sobre segundo. Como puede ver, pues es una diferencia pues significativa, pero eso es lo que se supone que debemos que sacar en el experimento, ¿no? En general, el campo que estudia la botella de Marriott es cómo hacer que un flujo en escalas muy pequeñas mantenga su velocidad, ya que normalmente los flujos, a medida de que disminuye su masa, van disminuyendo su velocidad al punto de que ya no son medibles. Y eso es lo que estudia la microfluídica, eso es a lo que nos ayuda la botella de Marriott. Y pues aquí dice: la botella de Marriott permite la utilización de microfluidos de una manera eficiente. Esto se puede utilizar más que nada para el campo de la medicina, como para sacar pruebas de laboratorio, sangre, saliva, creo que se menciona aquí en una parte. Este es un ejemplo de una botella de Marriott muy exacta. La nuestra es un poquito más casera. Me voy a saltar un poco el marco teórico porque asumo que usted ya lo conoce. Bien. Voy a pasar directamente a la parte del desarrollo experimental. Nosotros construimos la botella de Marriott con pues, una botella de 3 litros de refresco junto con un popote de plástico que es un diámetro muy pequeño, plastilina para poder asegurar el popote, un clavo para poder quemar, bueno, hacerle el hoyo a la tapa y pues, un encendedor pues, para que sea caliente, ¿no? Los materiales para la medida fueron un iPad con el cronómetro junto con un teléfono para medir tiempo, porque medimos el tiempo en 2 dispositivos diferentes. El montaje experimental, aquí se puede ver en la imagen: perforamos la botella, metimos el popote, lo aseguramos con plastilina y abajo le hicimos el pequeño orificio, como dicta el teorema de Torricelli, para poder medir la velocidad del fluido a medida de que pasa el tiempo. Bueno, aquí viene todo el procedimiento, que es lo que acabo de explicar. Para no tardarme, voy a ir directo a los resultados, bueno, a las partes de las mediciones. Bueno, las mediciones promedio de la altura, que son entre el tubo del popote y entre el orificio que le hicimos, aquí está. La altura, pues, es de 0.1, son 10 centímetros. Los diámetros. Ahora, estas son las mediciones. Bueno, hicimos 5 mediciones diferentes. Intentamos empezar en el mismo punto, sin embargo, pues no nos salió en algunas partes, por eso tiene algunos pocos decimales, junto con el tiempo, y fuimos midiendo el cambio de altura del agua a medida que avanzaba el tiempo. Repetimos el experimento 5 veces para tener un poco más de exactitud, y, y pues esa era la recomendación que nos decía la guía. Aunque teníamos que hacerlo aproximadamente 10 veces, lo hicimos bastantes veces, decidimos pues nada más resumirlo en estas 5. Bueno, para calcular el área y las incertidumbres, utilizamos el Excel, obviamente, el área interior del popote, el área pues eje exterior de la botella, junto con sus respectivas incertidumbres en proporción. Aquí explicamos las medidas del área, las fórmulas en las que utilizamos, también la medida de la incertidumbre y la propagación de la incertidumbre un poco más abajo. El cálculo de la incertidumbre es el 0.5 sobre el radio, etcétera. El cambio de velocidades de entrada y salida promedio en metros sobre segundo por cada valor del tiempo están en esta tabla. Están los valores de altura junto con sus respectivas incertidumbres en las mediciones generales. El cambio de tiempo también.
la primera velocidad y su incertidumbre, la segunda velocidad y su incertidumbre. Aquí podemos ver que la velocidad va disminuyendo a medida de que la altura va disminuyendo también. El flujo se disminuye, que se supone que eso no debería, sí debería pasar, pero no de manera tan notoria como como la que nos pasó a nosotros. Por eso nuestro valor de resultado junto con el valor teórico difiere de una manera bastante grande. En la siguiente tabla, bueno, esta tabla son valores promedios de altura para h en cada tiempo, junto con sus incertidumbres, es lo que ya expliqué. Ahora, bajo la idea de que la velocidad es un cambio de posición respecto al tiempo y nosotros calculamos la velocidad dentro de la botella, podemos dividir la diferencia y el procedimiento nos da la velocidad final. La incertidumbre de la velocidad la calculamos pues gracias a la herramienta de Veus y también con la fórmula de incertidumbre que nos brindaron en las clases. La velocidad interior, la velocidad en la que entra en la que, pues, está el líquido dentro de la botella y la velocidad de la que sale. Y, pues, al final lo que calculamos es el valor porcentual, aunque aquí en la tabla podemos ver el nivel promedio de la altura, que va disminuyendo, junto con el tiempo que va avanzando, y vemos los valores. Junto con cierta incertidumbre, podemos notar que los valores del centro son los que tienen más incertidumbre, y a medida de que va subiendo del que empieza y de que termina, la incertidumbre es muy poca, pues es muy fácil de hacer cuenta cuando ya no hay más líquido, ¿verdad? Ahora, la siguiente tabla habla de la velocidad, eh, comparada con el tiempo. La velocidad, como pueden ver, fue constante, en algunos puntos subió, en algunos puntos disminuyó, pero, pues, es bastante constante, la línea de tendencia está total y completamente en el centro. Los márgenes de error de incertidumbre son bastante grandes, y esto era de esperarse, ya que es un experimento bastante casero. Y los materiales que utilizamos, las medidas que utilizamos, pues, fueron verdaderamente a ojo a ojo nuestro, a ojo humano, y no podíamos esperar resultados tan exactos, por eso son los valores enormes de la incertidumbre. Mm, bueno, siguiendo. Lo que la gráfica representa, aparte de lo que acabo de explicar, es que la dependencia de la velocidad en promedio del agua de salida con el tiempo. La velocidad de salida es constante en el intervalo en el que, pues, el tubo está dentro del agua, obviamente. Calculamos los valores de la salida de la velocidad junto con la diferencia de temperatura, el agua sumergida el popote sumergido dentro del agua, pero donde la altura es mayor a 18 metros, intentamos realizar las mediciones dentro del rango de la botella que fuera, no en la parte en donde se hace más angosta, sino en la parte en donde, el diámetro de la botella es constante, porque, pues, en la parte de la boquilla se hace un poco más pequeña, intentamos calcularlo antes de eso para que nos dieran unas mediciones, pues, más o menos regulares, ¿no? Después de todas estas mediciones, obtuvimos el valor de la velocidad que mencioné al inicio, que fue de -0.8 metros sobre segundo con incertidumbre de 0.2. Corresponde al momento en la que la velocidad debería de ser constante, pero por medio de, pues no nos salió con la teoría, eso lo voy a mencionar más adelante en la conclusión. La línea de decir horizontal es la tendencia, etcétera. Tuvimos algunos problemas con la botella, de hecho tuvimos que hacer la botella 2 veces. También la calidad de los materiales, la botella se nos rompió, el popote se nos rompió, tuvimos que hacer el experimento varias veces, eso fue toda la parte de la discusión, pero llegamos a la conclusión de que para mejorar la precisión es recomendable repetir el experimento y de preferencia utilizar buenos materiales al momento de hacer la botella de Marriott o simplemente hacerla bien desde el inicio. Nosotros cometimos ese error de no hacerla bien desde el inicio. Igual podemos usar una botella de plástico más grande, cronómetros un poco más exactos y tener a más de una persona checando los niveles del agua, porque teniendo una sola se te puede ir una que otra medición. Ahora la conclusión, calculamos la velocidad interior de la botella con el cambio de posición cada 5 segundos, perdón. La ecuación de la continuidad, obtuvimos la velocidad que corresponde a los valores. Corresponde a un intervalo entre -1 metro sobre segundo y -0.6 metros sobre segundo, con una incertidumbre porcentual del 28%, ya que el valor teórico es bastante diferente al que se supone el valor teórico que obtuvimos es muy diferente al que, em,
obtuvimos de manera experimental, pues es importante resaltar que la discrepancia entre ambas es bastante significativa. Aquí, pues, fue lo que concluimos, el hecho de que el valor teórico no está dentro del intervalo de incertidumbre, la discrepancia es significativa y para futuros trabajos se pretende mejorar la reducción en los errores, significativos aleatorios para el AGE, con el objetivo de que, pues, los resultados estén un poco más cerca o al menos entre el margen de incertidumbre. Esas son todas las referencias y eso es todo. Muchas gracias.